Está con nosotros el psicoanalista Enrique Roig. Él es el director general de Humana, Centro Terapéutico. Y hemos invitado a Enrique porque estos casos de parricidio, que además han sido protagonistas de la noticia durante largos meses y que están ocupando ya también largos años en los titulares de nuestro país, tienen que estar calando, tienen que estarse digiriendo de alguna manera por la sociedad peruana, sobre todo la limeña, porque aquí es donde han ocurrido estos parricidios. Así es como se llama este tipo de crimen. Enrique, bienvenido. Claro, explícanos exactamente qué es el la parricidio. denominación de parricidio tiene que ver con dar muerte a un ascendiente, un descendiente o un cónyuge, ¿no? Que son las relaciones más cercanas, y por ende es un delito sumamente grave. En realidad, el llegar a actuar la agresión de esa forma tan brutal a supuestamente un ser tan querido connota una serie de implicancias muy complejas, ¿no? A veces aparecen que los móviles son o el dinero o un resentimiento, y yo creo que en el fondo las cosas son mucho más complejas, ¿no? Y por otro lado, creo que es importante entender cómo al ser humano hay situaciones que nos pueden empujar hasta tal cantidad de límites que ya propio de nuestra interpretación o propio del acoso de la situación en la que podamos estar, actuamos de una manera sumamente, en algunos casos impulsiva, desesperada, y en otros casos premeditada. Entonces, y cruel, tremendamente cruel. Tremendamente cruel, ¿no? Entonces hay muchas dinámicas que están implícitas y que creo que esto es difícil poner en un solo saco a todos. Sí. Es como decir, la gente roba, sí, efectivamente la gente roba, pero roba por diferentes circunstancias, ¿no? Y con diferentes significados, a pesar de que el hecho es el mismo. Ahora, ¿cómo debe ser la estructura moral, emocional, ética de una persona que mata a su mamá, que paga, contrata o seduce para matar, asesinar a su mamá? Bueno, evidentemente estamos hablando de casos extremos, ¿no es cierto? Y yo creo que habría que verlo en dos niveles, por una suerte cuestión didáctica. Uno desde el nivel social, más macro. Cada vez asistimos a una mayor cantidad de violencia en la sociedad en general. Es decir, si hacemos un recuento, vamos a ver que la expresión de violencia y violencia cruda y casi compulsiva está por todos lados. Es decir, los crímenes, la cantidad de vallas que se traspasan cada vez son más comunes, ¿no? Desde crímenes que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con poder, que tienen que ver con corrupción. Entonces es un caldo de cultivo macro donde el individuo vive, se inserta, y además tiene un microcosmos que es la familia, que es el elemento fundante. Entonces tú vas a estar formándote en base a los códigos que van a existir de relación que se van a mantener a lo largo de las transacciones familiares. Cuando tú ves una persona que necesita eliminar a la persona de quien depende, evidentemente estás hablando de una cantidad de conflicto muy grande, en la cual básicamente como un primer elemento vas a tener un tema de manejo de poderes. Es decir, yo te tengo que eliminar a ti porque por alguna razón tú estás teniendo demasiado poder sobre mí y no podemos tener una identidad y una independencia separada, donde yo puedo hacerme cargo de mí, de mis necesidades, en el caso de estas personas que son adultas, y tú de las tuyas. Entonces hay una suerte de trastoque. Esa es una opción. Otra opción es que yo me pueda sentir absolutamente acosado por
ti porque tú necesitas que yo sea una extensión tuya. Es decir, cada historia tiene su propio trasfondo, pero lo que sí, digamos, es fundamental es que no hay el respeto a la persona, a la individualidad, a el desarrollo de la propia identidad y por otro lado la satisfacción de las necesidades más básicas, comprensión, cariño, afecto, reciprocidad, tampoco se están dando. Entonces son actuaciones aberrantes. Ahora, las tres muchachas son hijas de mamás independientes, fuertes, de mujeres fuertes e independientes y separadas. Sí, efectivamente. Divorciadas, separadas. Sí, y claro, yo creo que uno podría tender a hacer algunas hipótesis facilistas, pero creo que sería una falta de respeto. O sea, creo que en el fondo tendríamos que ver cada circunstancia y tratar de entender, lo cual no significa justificar en absoluto. Claro. Es decir, porque definitivamente tiene que haber una responsabilidad frente a las acciones en las cuales incurres. Pero creo que si en algún momento, bueno, te diré que no estoy específicamente siguiendo cada uno de estos casos, más allá de casi un interés informativo, no, pero en algún momento me acuerdo haber leído algunas declaraciones, de las primeras declaraciones de esta chica Pfeffer, en la cual ella hablaba de que sentía que la madre la dirigía, casi como la acosaba, y generaba una situación en la cual se podía entender que ella no tenía una libertad de expresión de su propia persona, lo cual no es óbice para matarme, mucho menos. Pero te permite entender. Me da la impresión de que hay un tema de no poder desarrollar su propia identidad. Sin ánimos de hacer ninguna opinión clínica, porque otra vez creo que esto tiene que tomarse muy seriamente, también llama la atención que si en este matrimonio hay estos padres separados y hay dos hijos y los dos tienen tendencias que no son las tendencias normales, usuales, no es que condeno la homosexualidad, pero llama la atención que el 100% pasa algo en la condición más básica, que es la búsqueda del otro, la interacción con el otro, y que esto está trastocado, es decir, no sigue un curso natural. Y esto tampoco es gratis, ¿me entiendes? O sea, si tienes un hijo homosexual y una hija homosexual, algo está pasando en la transacción, en la manera de relacionarse de este padre, de esta madre, que hace esta cuestión que sale un producto no esperado, de acuerdo a los cánones, digamos, naturales, ¿no? Te escucho y pienso, la justicia ha establecido en dos de los casos, en el caso de Eva Bracamonte y de Elita Espino, el móvil del crimen lo ha establecido, lo ha relacionado con el dinero, con la avaricia, en fin. ¿Realmente puede ser, es el móvil o hay algo más, una competencia infernal? Bueno, definitivamente, si bien puede ser una de los componentes del móvil, yo creo que hay una especie de situación de una necesidad de terminar con este yugo, de cancelar esta relación a través de un acto sumamente agresivo, o sea, tengo que destruirte, o sea, tengo que matarte para salir de toda la interferencia que puedo estar sintiendo que tienes sobre mí, en el caso de que seas mi madre. Pero otra vez, o sea, creo que cada una de estas situaciones hay que tomarlas con una dimensión mucho más profunda. Hay gente que producto de la desesperación llega a situaciones inéditas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo no creo que el móvil sea solamente el crimen, yo creo que hay
una necesidad de buscar una autonomía, una necesidad de tramitar, por ejemplo, un resentimiento. Es decir, una de las cosas que nosotros vemos en la clínica, en el trabajo clínico, es que muchas veces los hijos se convierten en una suerte de proyección de los padres o en proyectos personales truncos que necesitan ser, digamos, extendidos. Y a veces uno puede, si viene de un esquema, digamos, más rígido, más forzado, suponer que esa es la mejor manera y estamos en una situación de atropello a la persona. O sea, finalmente, creo que tiene que ver con un tema de imposiciones, que tiene que ver con un tema de forzamientos y que tiene que ver básicamente con una falta de respeto a la persona humana y a las diferencias que podemos tener las personas. Claro, en el primer caso, en el caso de Juliana Yamoja, se trataba de un escenario de conflicto permanente y una mamá que aparentemente discutía de par a par, ¿no? Claro. Con su hija, y en un momento se agarraron con los cuchillos de la cocina. Y claro, si uno pero juega digamos, con los cuchillos de la cocina o pelea con los tú cuchillos de la puedes cocina... suponer que en ese caso, en esta madre estaba obligando a que esta chica tenga determinada identidad o que su identidad tenga determinadas características con un forzamiento muy, muy fuerte, ¿no? Y la respuesta de ella es una respuesta tremendamente violenta. Pero lo que sí es importante entender que esa violencia no aparece solamente en ese momento. Ni o sea, es esa gratis. violencia es el eslabón de toda una cadena, de una manera de relacionarse que no necesariamente tiene que referirse a violencia física. Puede ser una violencia psicológica, puede ser una situación donde a ti te están lesionando tu autoestima, están lesionando tu valía personal, están descalificándote, es decir, hay múltiples razones. Y esto es una respuesta frente a la sensación de sentirme agredido, desarrollo el sentimiento de estar lesionado y emito una respuesta. Y entonces vas a tener gente que va a tener mejor control de sus impulsos versus gente que no está equipada de la misma manera. Entonces tienes una parte donde hay unas diferencias físicas, diferencia de temperamento, y otras, producto de este esquema, de este tipo de relación, va a generar trastornos de personalidad.